Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Los escombros del cielo. El sol abrasador del desierto no mostraba clemencia. Un mar infinito de arena barrida por vientos silenciosos ocultaba cicatrices de guerras antiguas, y ahora, una nueva herida humeante cruzaba el cielo. La nave descendía envuelta en llamas, girando sin control, dejando una estela negra mientras se rompía en pedazos. Su rugido metálico fue lo último que muchos escucharon. Cuando el módulo de emergencia se estrelló contra la duna, el impacto fue brutal. El silencio volvió, apenas interrumpido por el crepitar de escombros y los últimos lamentos del fuselaje ardiendo. El sargento humano Liam Bass emergió entre los restos calcinados, tambaleándose. Su armadura estaba astillada, sus sensores offline. El casco roto colgaba de su cinturón, y un corte profundo cruzaba su mejilla. No había señal de su escuadrón. Solo cuerpos. Solo ceniza. Aquí Escuadrón Bravo, murmuró por la radio, sin respuesta. Ajustó su comunicador. Silencio. Avanzó por la arena, guiado por el humo de un segundo impacto. A medida que se acercaba, algo lo obligó a bajar el arma. Allí, medio enterrada en polvo y sangre oscura, una figura plateada yacía inmóvil. Su armadura biomecánica brillaba bajo el sol. Orejas largas, piel grisácea, ojos entrecerrados por el dolor. Era una vireena. Una guerrera de élite. Liam levantó su rifle. Aquella especie había masacrado bases humanas durante años. Su instinto gritaba que la dejara morir. Pero algo lo detuvo. La alienígena, aunque herida, no pedía ayuda. No hablaba. Apenas respiraba. Y, aún así, sus ojos lo miraban con una mezcla de rabia y dignidad rota. Las piernas, torcidas. Músculos rígidos. No se movía. Liam bajó el arma. Se arrodilló a su lado, examinando las heridas. Sangre púrpura se filtraba entre las placas de su armadura. Intentó hablarle. ¿Puedes oírme? Nada. Solo el temblor leve de su mandíbula. El sargento encendió el escáner manual de emergencia. Lectura parcial. El corazón alienígena seguía latiendo, aunque lento. Pero algo más llamó su atención. El sistema nervioso mostraba interferencias. Parálisis inducida. No por trauma, sino por inhibidores internos. Te han desconectado, murmuró, comprendiendo al instante. No fue una explosión lo que la dejó así. Fue una orden. Su propia gente. Un castigo. Miró alrededor. No había rescate. No había ayuda. Solo desierto. Su comunicador finalmente zumbó. Comando central al sargento Bass. Confirmado, todos los escuadrones eliminados. Solo queda usted. Replies. No rescate ninguna forma de vida no humana. Liam tragó saliva. Miró a la alienígena. Escuchó su propia respiración acelerada. Y decidió. Negativo, comando. Tengo una sobreviviente. Necesita asistencia médica inmediata. ¿Una alienígena? Esas criaturas no reciben prioridad. Deje el área. Repetimos, deje el área. Negativo, respondió con firmeza. No pienso dejarla morir aquí. Apagó el comunicador. Sabía lo que eso significaba. Acababa de romper el protocolo de no intervención. Con esfuerzo, sacó una placa metálica del blindaje y comenzó a improvisar una camilla. Ató cables. Fijó anclajes. Cuidó cada movimiento para no agravar la lesión. El rostro de la alienígena se contrajo de dolor, pero no emitió ni un solo sonido. Orgullo puro. La cargó sobre su espalda, el calor aplastándolo como un yunque. Cada paso en la arena era una promesa, no la dejaría atrás. Horas después, encontró refugio entre las ruinas de una estación de observación olvidada. Techos derrumbados, tecnología oxidada, sombras alargadas por la tarde moribunda. Allí limpió sus heridas con agua reciclada. Retiró fragmentos de metralla. Ella lo observaba, todavía sin hablar. Pero algo había cambiado en su mirada, ya no lo miraba como enemigo, sino como enigma. Me llamo Liam, dijo al fin, sin esperar respuesta. Y no voy a dejarte morir. La alienígena cerró los ojos lentamente, como si aceptara, por primera vez, que quizá no todos los humanos eran monstruos. Pero la noche se acercaba, y con ella, las patrullas de limpieza. Y si lo descubrían ayudando a un vireeno, lo considerarían traidor. Él lo sabía. Y no le importaba.
Una enemiga en los brazos del enemigo. La madrugada se arrastraba sobre el desierto con un frío que cortaba como cuchillas. Dentro de las ruinas oxidadas, Liam encendía una fuente de calor improvisada con partes de un generador abandonado. La alienígena seguía tendida, los párpados entreabiertos, observando en silencio. No había pronunciado palabra alguna desde que fue rescatada, pero sus ojos lo seguían con intensidad. Mientras él ajustaba la temperatura, se volvió hacia ella. «Necesitas alimentarte», dijo, dejando una cápsula de nutrientes cerca de su mano. Ella no reaccionó. No hizo el menor intento por moverse. Liam se arrodilló y le acercó la cápsula a los labios. Fue entonces cuando habló, por primera vez, con voz grave y seca. «No necesito tu caridad, humano». Liam la miró fijamente. No con rabia, sino con compasión contenida. No es caridad. Es supervivencia. Ella giró el rostro con esfuerzo, con expresión endurecida. ¿Crees que por salvarme cambiarás lo que soy? Soy una virehena. Fui entrenada para aplastar a tu especie sin remordimiento. Incluso sin esta trampa que me paraliza, lo haría otra vez. Liam no respondió de inmediato. Se levantó y se sentó en una placa metálica cercana, en silencio, mientras observaba la tormenta de arena que comenzaba a formarse en el horizonte. «Y aún así te estoy cuidando», dijo al fin. «No porque lo merezcas, ni porque busque redención, sino porque no soy como tú». La alienígena apretó la mandíbula. «No entiendes nada. El honor vireheno no permite recibir ayuda del enemigo. Si regreso, seré ejecutada por permitir esto». Liam desvió la mirada, con una leve sonrisa amarga. «Entonces no regreses». Los minutos pasaron lentos. El zumbido del viento en los escombros era lo único que rompía el silencio. Finalmente, ella susurró. «Kira Tal. Ese es mi nombre». Liam asintió con respeto. «Liam Bass». La siguiente noche, mientras el soldado revisaba por 10ª vez los instrumentos recuperados, una alarma sorda parpadeó en su brazalete. Una sonda de reconocimiento orbitaba sobre su posición. No tardarían en llegar las patrullas de limpieza. Debían moverse. Pero Kira Tal apenas podía sostenerse. Cada intento de incorporarse la dejaba jadeando. «Intentaron borrarme», dijo ella con voz ronca. «Mi casta implantó un inhibidor cuando cuestioné una orden de exterminio. No podía permitir la masacre de civiles, incluso si eran humanos». Liam la miró sorprendido. Las historias decían que los virehena eran incapaces de sentir culpa. Inquebrantables. ¿Y ahora? Ahora soy escoria para ellos. Una traidora. Un experimento fallido. Él se inclinó para examinar su espalda, retirando parte de la armadura que cubría la base del cuello. Allí estaba, el núcleo del inhibidor, oculto bajo placas nerviosas. Puedo intentar extraerlo. Pero sin equipo médico, podría dejarte sin funciones motoras para siempre. ¿Y qué tengo ahora?, susurró ella, mirándolo con ojos vacíos. Liam asintió. Activó la luz táctica, limpió la zona con lo poco que quedaba de un kit de primeros auxilios, y comenzó el proceso. El sudor le cubría la frente. Cada milímetro contaba. Los nervios virehena eran distintos, hiperreactivos. Un movimiento en falso podía causar una descarga fatal. Mientras trabajaba, recordó algo. Un recuerdo. Una noche, años atrás, su escuadrón fue emboscado por guerreros virehena. Solo uno sobrevivió, él. Y entre los cuerpos, una figura lo observaba desde una colina, sin disparar. Él nunca entendió por qué. ¿Estuviste alguna vez en Deltarune 4? Preguntó de pronto, sin dejar de trabajar. Silencio. Sí, respondió Kira Tal después de unos segundos. Yo dirigí aquella emboscada. Y no te disparé. Liam detuvo las manos un segundo. ¿Por qué? Tenías los ojos de alguien que ya había perdido demasiado. No necesitaba quitarte más. El momento fue interrumpido por un chasquido metálico. El inhibidor salió, chispeando. La alienígena jadeó, sus músculos temblaron, y luego cayó inconsciente. Liam la sostuvo, cubriéndola con su chaqueta térmica. Afuera, los sensores confirmaban que una nave patrulla descendía. No quedaba tiempo. La tomó en brazos y corrió hacia las ruinas más profundas, activando una señal de interferencia. Mientras bajaban por los túneles oxidados, Kira Tal abrió los ojos apenas un instante. «Gracias, Liam», susurró, y volvió a caer en la oscuridad. Él apretó los dientes. Nadie más lo sabía,
pero acababa de cruzar una línea sin retorno. Y la galaxia aún no tenía idea del terremoto que acababa de comenzar. El oasis enterrado. La oscuridad del subsuelo era total. Solo la luz tenue del brazalete de Liam iluminaba el angosto pasadizo que se retorcía entre estructuras corroídas por el tiempo. Bajo sus pies, los ecos de su respiración y el crujido de los metales antiguos se mezclaban con un silencio espeso, denso como el polvo que flotaba en el aire. Cargaba a Kiratal en brazos. Su cuerpo seguía débil, pero ya no estaba paralizado por completo. Su piel alienígena ardía de fiebre, reaccionando al trauma de la extracción del inhibidor. Avanzaron durante horas, hasta que el túnel se abrió a una cámara inmensa. Allí, oculto bajo toneladas de arena y olvido, se extendía el esqueleto de una ciudad subterránea de la antigua guerra intergaláctica. Cúpulas rotas, estatuas alienígenas caídas, vehículos oxidados. En medio del abandono, una fuente de energía aún brillaba intermitente en el corazón del refugio. Liam activó los escáneres. El núcleo de esa ciudad tenía una reserva mínima de energía térmica, suficiente para alimentar un sistema de soporte vital por unos días. Bastaría para estabilizarla. La instaló con cuidado sobre una camilla improvisada, conectando su traje a una línea de reciclaje de oxígeno. Kiratal respiró más profundo. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Liam aprovechó para buscar suministros. Entre los restos, encontró un laboratorio parcialmente intacto. Cámaras criogénicas destruidas, monitores estropeados, documentos olvidados en un idioma ya muerto. Pero algo llamó su atención, una cápsula de datos aún funcional. La conectó a su comunicador y comenzó a descifrar la información. Lo que descubrió le heló la sangre. Entre los registros, una transmisión interceptada mostraba los planes del alto mando vireeno. Una ofensiva secreta. No una guerra frontal, sino un plan de exterminio a gran escala usando bombas terraformadoras. Objetivo principal, Cenaris Prime, el planeta natal de Liam. 300 millones de civiles. Sin advertencia. Sin defensa. Liam apretó el puño. La transmisión era clara. Kiratal lo había mencionado, pero ahora tenía pruebas. Volvió junto a ella. Apretaba los dientes, murmurando en sueños. Se arrodilló a su lado y tomó su mano. ¿Cuánto tiempo sabías esto? Susurró. Kiratal abrió los ojos con dificultad. No parecía sorprendida de que él lo supiera. Desde antes del sabotaje. Intenté denunciarlo. Me silenciaron. Podrías haber escapado. Y convertirme en fugitiva sin honor. Prefiero morir luchando que vivir escondida, respondió con voz rasposa. Liam la soltó. Se alejó unos pasos, sintiendo como la presión en su pecho crecía. Puedo enviar esta información al comando central, dijo. Advertir a Cenaris. Evitar la masacre. Hazlo, contestó ella. Pero no uses mi nombre. Si salgo en esa transmisión, ejecutarán a toda mi familia. Liam la miró, sorprendido. Pensé que eras una soldado sin lazos. Todos fingimos ser máquinas, dijo ella, girando el rostro con tristeza. Pero en el fondo, todos sangramos por alguien. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Liam subió al nivel más alto de las ruinas. Instaló una antena rudimentar, usando piezas de laboratorio y su propio comunicador. La señal tardaría en cruzar los sistemas, pero si tenía suerte, alguien del viejo canal diplomático humano captaría el mensaje. Envió el paquete de datos. Con pruebas. Con coordenadas. Con fechas. Luego volvió junto a ella. Hecho. Ya no hay vuelta atrás. Kiratal lo observó en silencio, luego asintió lentamente. ¿Por qué haces esto, humano? ¿Qué ganas? Liam se encogió de hombros. Perdí a mi escuadrón. A mi hermano en Deltarune. A mi fe en todo esto. Tal vez, si logro evitar una masacre, valdrá la pena seguir respirando. Kiratal lo miró por largos segundos. Luego extendió su mano y la apoyó, temblorosa, sobre la suya. Eres el soldado más extraño que he conocido. Y tú, la enemiga más difícil de odiar. Ambos se quedaron en silencio, compartiendo algo más fuerte que palabras. Una tregua. Un reconocimiento mutuo entre dos supervivientes de mundos en guerra. Pero ese instante de calma no duraría. A kilómetros de allí, una patrulla de reconocimiento alienígena interceptaba la señal enviada por Liam. Y con ella, su ubicación exacta. El tiempo se agotaba. Y pronto, ambos descubrirían que el mayor peligro no era morir, sino vivir lo suficiente como para cambiar el destino de sus especies.
Ecos de un monstruo humano. El silencio de la ciudad subterránea fue roto por una vibración lejana. Al principio era casi imperceptible, un murmullo subterráneo que se confundía con los lamentos del metal oxidado. Pero luego se hizo más fuerte, más rítmico, como pasos. Liam despertó de golpe. Había estado durmiendo sentado junto a Kiratal, con su rifle apoyado sobre las piernas. En un instante se puso de pie y consultó el escáner. 3 señales se aproximaban por el túnel de acceso este. Movimiento coordinado. Equipamiento pesado. Nos encontraron, susurró. Kiratal abrió los ojos lentamente. Todavía débil, pero lo suficientemente lúcida como para entender el peligro. Se incorporó con dificultad y se apoyó contra una columna. ¿Patrulla Vireena? Liam negó con la cabeza. Peor. Escuadrón de contención Taersis. No reconocen alianzas ni protocolos. Si reciben la orden de limpiar, lo hacen todo, incluso a los suyos. Ella cerró los ojos un instante. Sabía lo que eso significaba. La consideraban un error. Un testimonio peligroso. Y él, un humano que no obedecía. Ve tú, dijo ella, con voz grave. Yo los distraeré. Liam la miró, molesto. No. Vamos a salir de esta. Juntos. Preparó trampas improvisadas. Minas activadas por sensor de movimiento, torretas automáticas reparadas con piezas antiguas. Luego se apostó detrás de un muro fracturado. Kiratal, sin arma, apenas con su fuerza recuperándose, se posicionó detrás del generador para cubrir la retaguardia. Los pasos se detuvieron. El silencio volvió. Sargento Liam Bass, gritó una voz metálica desde la oscuridad. Sabemos que estás aquí. Has interferido en una operación de alto secreto. Entrega la fugitiva y te garantizamos una muerte rápida. Liam escupió al suelo. Ven a buscarla. El primer asalto fue brutal. 2 figuras con exoesqueletos blindados irrumpieron por el flanco, disparando con armas de plasma. La explosión sacudió los cimientos. Liam disparó ráfagas precisas, apuntando a las articulaciones. Uno cayó, su casco reventado contra el suelo. El otro se adaptó, moviéndose como una sombra. Una granada rodó por el suelo. Liam la pateó instintivamente, haciéndola detonar lejos. En el estruendo, vio una silueta que se lanzaba contra él. Choque de cuerpos. Golpes rápidos. Una hoja cerámica rasgó su armadura, cortando su hombro. Liam gritó de dolor, pero reaccionó con furia. Tomó al enemigo por el cuello y lo estampó contra una pared hasta que su visor se quebró. Pero no estaba solo. Desde arriba, un tercer atacante descendió con propulsores dorsales, apuntando directo al corazón de Kiratal. No, rugió Liam, sin poder alcanzarlo. Entonces ocurrió lo inesperado. Kiratal se levantó, tambaleante pero decidida. Con una velocidad imposible para alguien recién recuperado, se lanzó hacia el atacante y lo derribó, usando su propio peso para romperle el brazo. La explosión del disparo fallido iluminó su rostro, cubierto de sudor, tierra y sangre. El silencio volvió, pero esta vez, fue un silencio de muerte. 3 enemigos, neutralizados. Liam jadeaba, cubriéndose el hombro herido. Kiratal se dejó caer de rodillas. No puedo más, susurró. Él se acercó, la sostuvo con un brazo. Lo lograste, nos diste tiempo. Pero vendrán más. Lo sé. Y esta vez, no huiremos. Minutos después, los sensores indicaron que la transmisión enviada por Liam había sido recibida. Pero no solo por el comando humano. Una veintena de nodos civiles, canales de noticias y grupos disidentes la habían interceptado. El mensaje se había hecho viral. La verdad estaba fuera. Kiratal lo comprendió. Su rostro, habitualmente frío, mostraba ahora un temblor. ¿Qué has hecho?, preguntó, sin acusarlo, sino con miedo real. Lo único que podía hacer. Mostrarle a la galaxia lo que tú arriesgaste por la verdad. Ella bajó la mirada. Me matarán. No solo a mí. A todos los que compartan mi sangre. Liam tocó su brazo con suavidad. Entonces no serás la única voz. Miles han visto tu rostro. No podrán silenciarte sin levantar más preguntas. Un zumbido creciente llenó el aire. Una nueva nave descendía. Más grande. Más armada. No tenían ya dónde esconderse. Pero ya no era necesario. La historia ya había sido contada. Y ahora, el universo empezaba a escuchar. La decisión de los depredadores.
El cielo artificial de la ciudad subterránea parpadeaba con luces rojas. Los sistemas de emergencia colapsaban lentamente, uno por uno, como si la propia estructura intuyera lo que se avecinaba. Liam y Kiratal se refugiaban en la cámara central, rodeados por ruinas y cuerpos sin vida. El aire era denso. Cada respiración parecía un lujo. Kiratal ya no podía mantenerse en pie. Su pierna derecha temblaba incontrolablemente y su brazo izquierdo colgaba inútil. Pero su mirada permanecía firme. No tenemos salida, dijo Liam, consultando el mapa táctico. Una única nave descendía desde órbita. No de ataque. De evacuación. Un viejo dron de rescate humano, enviado tras detectar su baliza de socorro. Capacidad para un solo pasajero. Daños críticos en el módulo secundario. No podían salir los dos. Uno de nosotros debe quedarse, dijo Kiratal, en voz baja, sin emoción. Ya sabes lo que debes hacer. Liam la miró. No pienso dejarte. No es una elección. Es una misión. Tienes que sobrevivir para que el mensaje no se pierda. Yo soy prescindible. Él se acercó, arrodillándose frente a ella. No lo eres. Kiratal sonrió, por primera vez. Una sonrisa tenue, rota, llena de resignación. Eres peor que cualquier comandante humano que haya enfrentado. No obedeces ni cuando debes. Liam bajó la mirada. El recuerdo de su escuadrón, de su hermano, de todas las voces perdidas por la guerra, lo apretó por dentro. Se puso de pie y golpeó el muro con fuerza. Sangre en los nudillos. Frustración en los ojos. Ella habló de nuevo. Liam, si alguna vez tuve honor, fue ahora. No cuando destruí planetas. No cuando obedecí sin pensar. Sino cuando decidí confiar en ti. Él volvió hacia ella, los ojos húmedos. No digas adiós. No aún. Entonces escúchame, susurró. Tengo algo más. Extendió su brazo débil, y con un temblor, le entregó un pequeño cilindro metálico. ¿Qué es? Es una llave genética. Acceso a los archivos más profundos del alto mando vireeno. Estrategias, nombres, códigos. Úsalo bien. Pero, no dejes que lo conviertan en arma. Liam tomó el cilindro y lo guardó con cuidado. El zumbido del dron se hizo audible desde la superficie. Tenían minutos. Se ayudaron mutuamente a caminar hasta el ascensor de emergencia. A mitad del trayecto, Kiratal se detuvo. Hasta aquí llego. No, Liam la sujetó con fuerza. Vamos juntos. Ella negó con la cabeza, cansada, pero decidida. Te dejaré algo más valioso que una llave de guerra. Te dejaré mi historia. Llévala contigo. Haz que la galaxia sepa que no todos los Vireena son monstruos. Un temblor sacudió el suelo. El tiempo se agotaba. Kiratal le entregó su placa de identificación, la misma que la designaba como teniente élite. Era más que un símbolo. Era un escudo y una sentencia. Si sobrevivo, empezó Liam. Entonces haz que vivir valga la pena, completó ella. Liam subió al ascensor, sin dejar de mirarla. Kiratal lo observó desde abajo, sola, entre sombras, con la espalda recta. Orgullosa. Guerrera hasta el final. Cuando la compuerta del dron se cerró, Liam sintió un vacío que nada pudo llenar. Al despegar, vio por la ventanilla cómo la ciudad desaparecía en un estallido de polvo. Ella no se rindió. Eligió quedarse. Eligió dar esperanza a una galaxia que ya no creía en nada. Horas más tarde, en la estación de tránsito de Calteris, los humanos analizaron la llave genética. Y lo que encontraron, cambió el curso de la guerra. Pero no fue solo la información lo que alteró el equilibrio. Fue la historia. El relato de una guerrera alienígena que prefirió morir por la verdad. Y del único humano que decidió verla más allá del enemigo. Cuando la galaxia vio compasión, tembló. El dron de evacuación descendió en la plataforma médica de Calteris envuelto en silencio. No hubo aplausos, ni recepciones. Solo soldados, médicos y oficiales esperando una explicación. Liam bajó con paso firme, la mirada endurecida, llevando en el pecho la placa vireena y en el bolsillo el cilindro con los secretos más peligrosos de una civilización entera. Fue recibido por el alto mando humano. Nadie hablaba. Todos esperaban escuchar lo que había pasado en la superficie. ¿Dónde está la alienígena?, preguntó uno de los generales, con voz fría. Eligió quedarse, respondió Liam, sin titubear. No para matarnos, sino para que su historia nos salvara. Le pidieron que entregara el cilindro. Lo hizo.
Pero antes de que pudieran sellar la información en cámaras blindadas, Liam dio un paso adelante. No pienso dejar que esto se entierre. Hay algo que todos deben ver. Extrajo su comunicador personal y proyectó el último mensaje grabado por Kira Tal. En él, aparecía su rostro herido, pero sereno. Hablaba despacio, mirando directo al visor. Soy Kira Tal, teniente de élite del cuerpo vireeno. Si están viendo esto, es porque he traicionado a mi casta para evitar un genocidio. Los míos me considerarán muerta. Pero si al menos uno de ustedes escucha con el corazón abierto, no habré sido derrotada del todo. En la sala no se escuchaba ni una respiración. La transmisión se cortó. Nadie dijo nada durante varios segundos. Hasta que un técnico, sin rango ni medallas, se atrevió a hablar. ¿Y si ella tenía razón? En las siguientes semanas, la historia de Kira Tal se esparció por la galaxia como fuego sobre pólvora seca. Los nodos civiles replicaron su rostro una y otra vez. Miles de jóvenes, humanos y alienígenas, compartieron fragmentos del mensaje en redes no oficiales. Las imágenes de su cuerpo luchando junto a un humano rompieron la narrativa establecida por generaciones de odio. El Consejo de la Confederación Estelar convocó una reunión de urgencia. Las especies neutrales exigieron investigaciones, debates, justicia. Y lo más inesperado ocurrió. Algunos soldados Vireena, inspirados por su ejemplo, desertaron de sus puestos. No para huir, sino para hablar. Liam fue interrogado, presionado, incluso amenazado con expulsión del servicio activo. Pero su rostro ya era conocido. No por matar enemigos, sino por haber salvado a uno. Un año después, en una nueva base de entrenamiento ubicada en una estación neutral, una unidad especial fue formada. Multiespecie. Sin jerarquías impuestas por especie o raza. Llevaba un solo símbolo en sus uniformes, la insignia quebrada de la teniente Kira Tal. Y al frente de ese escuadrón, Liam Bass. Entrenaba a jóvenes que no sabían odiar, pero estaban dispuestos a luchar por algo más grande. Una mañana, mientras caminaba por la pista de simulación, un dron de mensajería se posó sobre su hombro. Traía un paquete, un trozo de metal ennegrecido, una armadura dañada, la placa Vireena, y un mensaje cifrado. Solo 3 palabras. Sigo viva. ¿Qué? Liam no dijo nada. Solo cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La galaxia había aprendido a temer a los humanos por su capacidad de resistir. Pero ahora, aprendía algo más peligroso aún. Que también sabían perdonar. Y eso, ningún imperio lo vio venir.